Como les comentamos al principio del programa, nos acompaña este lunes Eugenio López, quien es director general de la calificadora Fitch México. Eugenio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches, a tus órdenes. Muchas gracias, Eugenio. Pues muchos temas que platicar contigo este lunes. La verdad es que hay mucha gente que está como preocupada si todas las calificadoras van a seguir un poco la tendencia o el cambio de perspectiva que decidió hacer Standard & Poor's hace unos días. ¿Qué onda con Fitch? Fitch también está poniendo en revisión. ¿Te preocupó esta decisión de otras calificadoras? Cuéntanos. Fitch revisó a finales de julio la calificación soberana y ratificó la calificación de BBB+ con una perspectiva estable. Eso quiere decir, Eugenio, te saluda Marilena Vega, eso quiere decir que tú visualizas o que Fitch visualiza a México un poco más estable, solo como con un jaloncito de orejas. Bueno, hemos venido ratificando nuestra opinión, somos muy puntuales en las preocupaciones que tenemos, como es el tema del crecimiento económico, que es una asignatura pendiente, el tema del marco institucional, que nosotros lo vemos con el tema de la corrupción y el Estado de Derecho, la inseguridad, y eso lo hemos venido citando en los últimos 3-4 años. Eugenio, en el tema, por ejemplo, una de las preocupaciones de otras calificadoras fue la deuda. En el caso de Fitch, ¿te preocupa un posible crecimiento de la deuda? Y hace unos días también la Secretaría de Hacienda anunció medidas para disminuir un poco este tema. ¿Estás de acuerdo con estas medidas que se están adoptando, Eugenio? Ciertamente hemos visto el compromiso de las autoridades para enfrentar el indicador de deuda a PIB. Recordemos que al iniciar la presente administración, este indicador era aproximadamente de 33%. El día de hoy está en arriba de 48%. Creemos y estamos convencidos en el compromiso del gobierno federal para enfrentar la situación actual de deuda, donde esperemos que este año llegue a su nivel máximo y empiece a bajar paulatinamente. Perfecto. Eugenio, ¿cuál debería de ser la responsabilidad o el compromiso de la iniciativa privada? Obviamente ya nos platicabas del gobierno, ¿y la iniciativa privada? Bueno, recordemos que su función es de producción, es de inversión y de alguna manera es responsabilidad del gobierno tener las condiciones idóneas, exactas o precisas para que esto se realice, no solo de la iniciativa privada mexicana, sino de los flujos extranjeros. Hoy tenemos la reforma energética que está promoviendo la inversión extranjera. Vemos en la industria automotriz, en muchos sectores que están exportando la inversión. Y el tema que preocupa y que comentaba es el hecho de tener un marco institucional débil y que hemos venido destacando en los últimos años. Eugenio, el problema es que como este tema del marco institucional débil, coinciden contigo muchos y no vemos que se haga como mucho, que se tomen acciones un poco más contundentes. ¿Qué tanto influye en el crecimiento económico, en el aumento de inversión extranjera, este tema del marco legal, del Estado de Derecho? Pues es una variable crítica para que sigan fluyendo las inversiones extranjeras y incluso de empresarios nacionales. El darle certeza jurídica es un elemento crítico. Y hoy es algo que hemos venido cuestionando, que sería en un momento dado un elemento que va en contra del crecimiento económico y en contra de la competitividad del país. Eugenio, ¿cuál sería el foco rojo que verdaderamente pudiera hacer tambalear la economía mexicana? Bueno, hoy hemos visto un escenario externo complejo. Las autoridades han estado tomando las medidas necesarias para enfrentar un mundo de poco crecimiento, de mucha volatilidad, y hemos visto como, por ejemplo, el Banco Central ha aumentado las tasas de interés este año en 100 puntos base. Hemos visto cómo el gobierno federal ha tomado decisiones de controlar el gasto, incluso reducirlo. Incluso en el tema de Pemex hay programas de control de gasto, de reducción del gasto, y son las medidas que tenemos que tomar para enfrentar un entorno externo complejo.
Oye, vienen las elecciones en Estados Unidos en noviembre, bueno, en los próximos meses, pues se espera volatilidad en los mercados internacionales. ¿Qué esperaríamos nosotros para este cierre de año, Eugenio? ¿Qué estás esperando tú? Lo acabas de decir. Yo creo que la palabra que vamos a tener de aquí al cierre del año va a ser volatilidad, tanto por temas geopolíticos de la región, como el tema del crecimiento económico en otras latitudes, Europa, China, el sistema bancario chino preocupa, las elecciones en Estados Unidos, el tema Brasil, estamos en un mundo complejo hoy. ¿Y qué tanto nos podría afectar, Eugenio? ¿Qué tanto nos va a pegar esta volatilidad que se prevé para el cierre de este año? Lo estamos viendo, los economistas expertos han estado reduciendo, incluso Secretaría de Hacienda, incluso el propio Banco Central y la iniciativa privada han estado reduciendo su pronóstico de crecimiento económico. Hoy estamos los más conservadores pensando abajo de el 2% y los más optimistas un poco más del 2% para este año. ¿Nos podrías explicar cuál es la dinámica de observación de riesgos que las calificadoras van a estar ejecutando durante los próximos meses? En el caso de México, ¿qué es lo que más les preocupa? Aquí me gustaría decir que hay temas positivos en la mesa. Tenemos el aumento de la línea flexible, la solidez del sistema financiero mexicano. Nos preocupan temas como son el crecimiento económico, que como comentaba hace unos minutos, se prevé que sea menor. Preocupa el nivel de endeudamiento, que también lo comentábamos. Preocupa el marco institucional o la solidez institucional en México. Y son temas que estamos monitoreando constantemente y que 2 veces al año nuestros comités toman decisiones de ratificar o modificar las calificaciones. Muchísimas gracias. El tema, Eugenio, de cómo establecen ustedes una muralla china, porque al final del día no se ha logrado o no se ha podido o no es necesario regular quién le paga a una calificadora. ¿Deberían de ser los bondholders? ¿Debería de ser a quien calificas? ¿Cómo ustedes están construyendo esta muralla china para decir lo que tienen que decir en el momento que lo tienen que decir, Eugenio? Excelente pregunta, muchas gracias por hacerla. Desde el 2008 los reguladores globales, sobre todo los europeos, empiezan a hacer ese cuestionamiento. Una de las opciones que evaluaron fue constituir o hacer calificadoras gubernamentales. Se dieron cuenta que los principales emisores son los gobiernos y entonces el conflicto de interés se materializaba totalmente. Otra de las opciones que tomaron fueron la que tú mencionas, que sean los inversores los que paguen el servicio de la calificación. Sin embargo, se dieron cuenta que había el gran riesgo de que hubiese un arbitraje de información. ¿Qué es esto? Imagina que Romina sí paga Fitch, Claudia sí no paga a Fitch por el servicio de la calificación soberana, y entonces si hay una señal no se entera y puedes jugar con la información y con información privilegiada. Al final del día se dan cuenta los reguladores del mundo que el modelo que ha operado siempre es el más eficiente y que se tienen que fortalecer las medidas de control interno. Recordemos que somos entidades reguladas, que el regulador, en el caso mexicano, va y nos visita a nuestras oficinas. Toda nuestra operación se está monitoreando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Incluso ustedes lo pueden ver, son información pública. Hay sanciones cuando hay alguna rompimiento de alguna regulación. Y entonces hoy yo te diría que desde la década pasada se ha trabajado fuertemente y hoy el tema de negocio lo maneja un equipo totalmente diferente al tema analítico. Por ejemplo, yo, tu servidor, no participa en ningún tema analítico porque tengo acceso a la información del negocio.
Esa es una excelente muralla china porque justo cuando se presentó este tema de Standard & Poor's, de otras agencias que estaban revisando, incluyendo pues ustedes, la situación del país, nos preguntábamos, Eugenio, y tú sácanos de la duda que tú estás adentro de este tema, ¿cuánto tiempo le dan al gobierno antes de notificarle algún cambio en la calificación? Y tenemos un minuto para esta entrevista, para esta pregunta, Eugenio, pero seguramente vamos a regresar contigo una vez más con este tema. Son 15 minutos entre que termina el comité y se le notifica a la entidad calificada de un cambio o de una ratificación. Es inmediato, se informa y se notifica a los mercados en minutos. Sí. Para cuando vas a comité ya todo está, comunicados de prensa, etcétera. Oye, y esto aplica para todas las calificadoras, porque alguna persona de un banco nos había dicho que otras calificadoras grandes hasta 24 horas, que lo iban peloteando, 3 horas, pero ustedes sí son contundentes, Eugenio, 15 minutos antes de darlo a conocer. Normalmente, si es una calificación nueva, sí se tiene el derecho de réplica, que le llamamos, pero es prácticamente simultáneo la información que fluye a los mercados y al calificado. Cuando es seguimiento, monitoreo, claro. Cuando es nuevo, no es diferente. Muy interesante. Eugenio López, director general de la calificadora Fitch, nos hiciste recordar aquella anécdota del barón Reuters, el fundador de la agencia Reuters, que cuando comenzaba a informar sobre los precios del trigo, lo hacía en un cuarto cerrado y al mismo tiempo liberaba las palomas mensajeras para que en otros estados de allá de Inglaterra se tuviera la información al mismo tiempo. Gran labor que tienen ustedes, Eugenio. Pues estamos continuamente monitoreando el portafolio de calificaciones que tenemos e informando a los mercados y haciéndoles saber el fundamento de nuestra opinión. Muchísimas gracias, Eugenio. El nombre del juego se llama Credibilidad y ya lo vimos. Gracias por estar aquí en Salud, Dinero y Amor en esta entrevista para ASIR, para Siempre 88.9. Gracias, Eugenio. Gracias, Buenas Eugenio. Noches. Cuídense. Buenas noches, gracias. Vamos a un corte. Recuerde que estamos en @SDY Amor. Sus amigas Claudia Villegas, Romina Román, Marilena Vega. Vamos a un corte y regresamos. Salud, Dinero y Amor en redes sociales.